Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, donde hoy vamos a bucear en un incidente internacional que realmente ilustra el choque entre los derechos humanos y las políticas migratorias de línea dura, la deportación de colombianos desde los Estados Unidos y la enérgica respuesta del entonces presidente colombiano Gustavo Petro. Lo que es fascinante de este caso es cómo se desarrolló en la esfera pública, Sí. convirtiéndose en una batalla simbólica entre dos enfoques muy diferentes del liderazgo y las relaciones internacionales. Exactamente, para comprender el contexto, La Fuente describe la llegada del primer avión con colombianos deportados y pinta un panorama bastante sombrío. Estas personas llegaron encadenadas de pies y manos. Esta situación, por supuesto, generó una indignación inmediata tanto en Colombia como a nivel internacional. Las condiciones fueron ampliamente condenadas como inhumanas. Y ahí es donde Petro entra en escena exigiendo un trato digno para estos deportados. Una postura que contrastó marcadamente con el enfoque de Donald Trump, que muchos percibieron como, bueno, supremacistas. Sí, las acciones de Petro cosecharon elogios internacionales, posicionándolo como un defensor de los derechos humanos en el escenario mundial. Este desafío directo a Trump, conocido por sus tácticas agresivas, fue significativo. Interesante es que Petro no se echó atrás ni siquiera cuando Trump intentó intimidarlo con amenazas de aumentar los aranceles a los productos colombianos. Esto nos lleva a un tema más amplio que vemos en La Fuente. El uso de la presión económica como herramienta de coerción en las relaciones internacionales plantea la pregunta en qué punto los intereses económicos superan a los derechos humanos. Y en este caso, ¿cómo afectó la política interna de Petro a su decisión de enfrentar a Trump? ¿Hubo alguna oposición interna a su postura? Y recordemos que la deportación inicial implicó encadenar a estas personas. Pero cuando finalmente fueron devueltos a Colombia, lo hicieron en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana sin restricciones y tratados humanamente. Petro incluso publicó fotos de su llegada destacando su dignidad, una victoria simbólica. ¿Cómo crees que esta respuesta de Petro afectó su imagen a nivel internacional? Fue una poderosa contranarrativa a la que Trump estaba tratando de impulsar. Sí, Y también hay que analizar el impacto de las acciones de Trump dentro de Estados Unidos. La fuente menciona la escasez de mano de obra y el miedo generalizado en la comunidad latinoamericana. hablando de la narrativa de Trump, él afirmaba que estos deportados eran criminales, peligrosos, pandilleros, asesinos, pero Pero la fuente revela que entre los deportados había 26 niños. Este detalle socava por completo los intentos de Trump de demonizar a estas personas. Y nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cómo encaja la política migratoria de Trump en el contexto histórico de Estados Unidos? ¿Fue una ruptura radical con las administraciones anteriores o una continuación de tendencias existentes? Y Petro no dejó pasar eso por alto. Enfatizó que los deportados eran simplemente personas que buscaban una vida mejor, que merecían respeto, un recordatorio de que detrás de estos debates políticos hay personas reales con historias reales. Y eso es algo que esta inmersión profunda realmente nos hace ver el costo humano de esas decisiones políticas. La fuente describe las condiciones que enfrentaron los deportados como infrahumanas, señalando que este tipo de trato no tenía precedentes en administraciones anteriores. Es impactante y el hecho de que Petro orquestara un enfrentamiento de 18 horas negándose a dar permiso de aterrizaje hasta que se garantizara un trato humano, demuestra su compromiso inquebrantable, plantó cara y dijo, no, no vamos a tolerar esto. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la estrategia legal que Petro pudo haber considerado para desafiar las deportaciones? ¿Existieron mecanismos legales internacionales a su disposición? Ese tipo de determinación es poco común en el escenario mundial. Es un marcado contraste con la idea de la realpolitik, donde el interés nacional a menudo prevalece sobre las consideraciones éticas. Y para entender mejor este concepto realpolitik, se refiere a una política exterior basada en consideraciones pragmáticas de poder e interés nacional en lugar de en principios éticos o ideológicos. Claro, la realpolitik a menudo deja de lado la moral, pero volviendo a la situación, Trump, por supuesto, tomó represalias, canceló visas para funcionarios colombianos, cerró la oficina de visas de Estados Unidos en Colombia e incluso amenazó con un aumento del 50% en los aranceles de los productos colombianos. Estas acciones ponen de manifiesto las posibles consecuencias económicas de enfrentarse a una superpotencia mundial. También es crucial considerar cómo esta situación afectó las relaciones entre Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Por suerte, el ministro de Relaciones Exteriores saliente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ayudó a rebajar la tensión. Pero incluso entonces Petro no cedió, priorizó la dignidad de sus ciudadanos por encima de estas amenazas económicas. Esto plantea la pregunta, ¿cuál es el precio de la dignidad humana? Y este incidente tuvo repercusiones, más allá de Colombia. La fuente menciona la escasez de mano de obra en Estados Unidos
y el miedo generalizado en la comunidad latinoamericana. Pone de manifiesto cómo las políticas de inmigración pueden tener consecuencias imprevistas que afectan no solo a las personas directamente afectadas, sino también al tejido social y económico más amplio de una nación. Absolutamente, además, hubo posibles consecuencias económicas para Estados Unidos debido a estas mismas políticas. Hablamos de dispararse en el propio pie. En efecto, y cabe destacar que Petro recibió el apoyo de otros líderes latinoamericanos. Esto sugiere un frente unido cada vez mayor contra el enfoque de línea dura de Trump. Es un recordatorio de que la solidaridad internacional puede ser una poderosa herramienta para el cambio. Es interesante cómo Trump hizo amenazas similares a España, Canadá, y México parecía estar empleando un manual muy similar en el escenario mundial. Habla de un patrón de comportamiento, una forma de ejercer el poder que prioriza la dominación y la intimidación por encima de la diplomacia y la colaboración. Y volviendo a Colombia, este incidente causó un gran revuelo. Hubo puntos de vista opuestos. Algunos apoyaban las acciones de Petro y otros cuestionaban los costos económicos. Esto refleja un dilema clásico en política, equilibrar las consideraciones éticas con las realidades económicas. Exactamente. Pero la fuente también señala que la dignidad humana no debe medirse en términos monetarios. Es una poderosa declaración que nos desafía a pensar en nuestros valores. Y no podemos olvidar el contexto. Trump ya había congelado los fondos de USAID para Colombia antes de este incidente de deportación, lo que ilustra aún más su postura hostil. No fue un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de tensión. Hace que vos se pregunte qué era lo que realmente impulsaba sus acciones. ¿Se trataba únicamente de la inmigración o había otros factores geopolíticos en juego? Esa es una pregunta que merece la pena reflexionar. Nos recuerda que las relaciones internacionales suelen ser complejas con múltiples capas de motivación y consecuencias. Y esto nos lleva a analizar cómo la política interna de un país puede entrelazarse con las relaciones internacionales. La postura de línea dura de Trump sobre la inmigración fue una parte clave de su plataforma política. Sí. Y parece que estaba dispuesto a ejercer esa presión en el escenario global. Definitivamente le funcionó con un segmento de su base, pero ¿a qué costo este incidente realmente expuso las consecuencias humanas de esas políticas? Y también reveló las limitaciones de ese enfoque. La resistencia de Petro, junto con el rechazo de otros países, demostró que incluso una superpotencia como Estados Unidos no siempre puede salirse con la suya mediante la intimidación y la presión económica. Es casi como una historia de David y Goliat con Petro, defendiendo lo que creía a pesar de los riesgos. Imaginen estar en su lugar enfrentando la presión de una superpotencia. ¿Cómo sopesarían los riesgos económicos contra su compromiso con los derechos humanos? Es una pregunta compleja pero importante para reflexionar. Y nos recuerda que incluso las naciones más pequeñas pueden tener voz y ejercer influencia en el escenario mundial, especialmente cuando se basan en principios. Exacto. Y este caso en particular plantea muchas otras preguntas. ¿Qué revela este incidente sobre la dinámica cambiante del poder en las Américas? ¿Cómo deben responder los países a este tipo de presión por parte de naciones más grandes? ¿Qué papel deben desempeñar las organizaciones internacionales en la protección de los derechos humanos frente a estos desafíos? Estas son preguntas que vale la pena abordar. Es un recordatorio de que el panorama global está en constante evolución y debemos participar activamente en la comprensión de estos cambios y sus implicaciones. Y a nivel individual nos hace pensar en lo que haríamos en una situación similar. ¿Priorizaríamos la seguridad económica o la dignidad humana? ¿Dónde está el límite? Son preguntas difíciles, pero importantes de hacernos esta inmersión profunda. No se trata solo de comprender un incidente internacional, sino de reflexionar sobre nuestros propios valores y cómo navegaríamos por estos complejos dilemas éticos. Y resalta la importancia de mantenerse informado y participar en estas conversaciones. No podemos simplemente sentarnos y dejar que estos eventos se desarrollen sin un análisis crítico. Esta inmersión profunda ha sido realmente reveladora, nos ha dado una idea de las complejidades de las relaciones internacionales, el choque entre el poder y los principios y el costo humano de las decisiones políticas. Y volviendo a la situación específica, la fuente describe las condiciones que enfrentaron los deportados como infrahumanas. ¿Qué crees que llevó a que se llegara a este punto? ¿Fue un fallo sistémico o una decisión deliberada? Es una pregunta importante y para comprender mejor la gravedad de la situación es crucial recordar que entre los deportados había 26 niños. Este detalle realmente nos obliga a confrontar el lado humano de esta historia y cuestionar la justificación de estas políticas. Exacto, y es fácil perder de vista las historias individuales cuando hablamos de política internacional, pero cada una de esas deportaciones representa una vida interrumpida, familias separadas y sueños rotos. ¿Cómo podemos como individuos asegurarnos de no olvidar el costo humano de estas decisiones? Esa es una pregunta fundamental y creo que la respuesta
comienza con la empatía. Debemos esforzarnos por comprender las experiencias de aquellos que se ven afectados por estas políticas, escuchar sus historias y amplificar sus voces. También debemos exigir a nuestros líderes que rindan cuentas por sus acciones y que prioricen la dignidad humana por encima de los intereses políticos o económicos. También es crucial educarnos sobre la historia y el contexto de estas situaciones. La política migratoria de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un tema complejo y controvertido, y comprender su evolución puede ayudarnos a entender mejor los desafíos actuales. Exactamente, y al comprender la historia, podemos identificar patrones y tendencias y comenzar a abordar las causas profundas de estos problemas. Entonces, la información, la empatía y la comprensión histórica son elementos clave para abordar estos temas complejos. ¿Qué otros pasos podemos tomar para promover un enfoque más humano y justo de la inmigración? Creo que es esencial apoyar a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los inmigrantes y refugiados. Estas organizaciones brindan asistencia legal, apoyo social y abogan por políticas más justas. Y no olvidemos el poder de la solidaridad. Cuando las personas se unen para apoyar una causa común, pueden lograr un cambio real. La respuesta de Petro y el apoyo que recibió de otros líderes latinoamericanos son un claro ejemplo de esto. Absolutamente, la solidaridad internacional puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Un mundo cada vez más interconectado, es más importante que nunca trabajar juntos para abordar los desafíos globales. Y para conectar esto con la conversación anterior sobre la Realpolitik, ¿crees que es posible conciliar los intereses nacionales con un enfoque más ético de las relaciones internacionales? ¿O estamos condenados a un ciclo perpetuo de competencia y conflicto? Esa es una pregunta crucial para nuestro tiempo y creo que la respuesta radica en encontrar un equilibrio entre el pragmatismo y los principios. No podemos ignorar las realidades del poder y la seguridad nacional, pero tampoco podemos sacrificar nuestros valores en el altar de la Realpolitik. Es un desafío complejo sin duda, y este incidente con la deportación de colombianos nos recuerda que estos debates no son meramente teóricos, tienen consecuencias reales para personas reales. Exactamente, y creo que es crucial recordar que este incidente no fue un hecho aislado, sino un reflejo de tendencias más amplias que estamos viendo en todo el mundo. El auge del nacionalismo, la erosión de las normas democráticas y el desprecio por el derecho internacional. Es preocupante pensarlo y nos hace preguntarnos qué podemos hacer nosotros como individuos para contrarrestar estas tendencias. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Es fácil sentirse impotente frente a estas fuerzas globales, pero hay cosas que podemos hacer. Mantenerse informado es clave. Necesitamos comprender los problemas, las diferentes perspectivas involucradas y las posibles consecuencias de la inacción. Entonces, ser conscientes es el primer paso, pero ¿qué viene después? A partir de ahí podemos participar en un diálogo constructivo. Tanto en línea como fuera de línea, podemos desafiar la desinformación, amplificar las voces marginadas y exigir responsabilidades a nuestros líderes por sus acciones. Se trata de usar nuestras voces y nuestras plataformas, por grandes o pequeñas que sean, para abogar por el cambio. Exactamente, y se trata de apoyar a las organizaciones e iniciativas que están trabajando para proteger los derechos humanos y promover la cooperación internacional. Hay gente ahí fuera luchando por un mundo mejor Sí, y podemos contribuir a sus esfuerzos. es un recordatorio de que incluso las pequeñas acciones pueden tener un efecto. Dominó. Todo comienza con la concienciación, luego el compromiso y luego la acción. Y se trata de mantener la esperanza. El mundo es complejo y siempre habrá desafíos. Pero no podemos ceder al cinismo o la desesperación. Necesitamos creer que el cambio es posible y trabajar para lograrlo incluso frente a la adversidad. Bien dicho, esta inmersión profunda ha sido todo un viaje, ¿verdad? Sí. Hemos pasado en un incidente específico a cuestiones más amplias sobre el poder, los derechos humanos y el futuro de nuestro mundo. Y antes de terminar, no olviden apoyar el podcast Voces de Colombia en YouTube. Denle un me gusta y suscríbanse para ayudar a ampliar su audiencia y que esas importantes conversaciones sigan adelante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.